podemos llamar Ciencia con Entusiasmo. Como saben, el ciclo, bueno, lo elaboramos el mes pasado. Arzuaga fue el primero que habló hace un mes justo. Y bueno, esta es la segunda de una serie de 5 charlas. Vamos a dar una por mes más o menos. Las siguientes en Ciencias y las últimas 2 serán también aquí en la misma sala. La idea del ciclo, bueno, muy simple, simplemente queremos divulgar un poco diferentes temas de ciencia en el campus para gente de otras especialidades. Creemos que es muy importante en un campus de excelencia como este que esto se haga. Y también hemos decidido desde el principio que, bueno, por lo menos en esta primera edición lo hagan científicos. Hay mucha gente que divulga bien, que no son científicos que hacen investigación, pero hemos pensado que para comenzar era mejor buscar buenos científicos que sean reconocidos, que divulguen bien. Y nuestro invitado de hoy es un excelente ejemplo de esto que estoy diciendo. El profesor Francisco Mora es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Neurociencias por la Universidad de Oxford, catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense actualmente y catedrático adscrito de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Ha recibido fellowships y diversos premios. Tengo aquí una larga lista que no mencionaré. Solo mencionaré algunas cifras que son bastante abrumadoras para alguien un poquito más joven que él, como yo. Es autor de más de 400 trabajos y comunicaciones científicas en el campo de la neurobiología. Ha escrito muchos libros, en particular 15 libros son de él en lo que podemos llamar divulgación de la ciencia. Algunos publicados, por ejemplo, por la editorial del MIT. Ha dirigido 41 tesis de doctorado de licenciatura y bueno, tiene una larga lista de premios que no voy a mencionar, pero bueno, es un excelente ejemplo de esto que decía, de alguien que se preocupa por tratar de salir un poco del laboratorio, aparte de ser un reconocido científico, tratar de que la ciencia nos llegue a todos, algo que creo que muchos necesitan y que poca gente les está dando. Bueno, con esto termino. Paco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí y cuando quieras. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. En principio, ya que tengo esto aquí, me voy a sentar y es un aula que se ve magníficamente, yo a ellos y ellos a mí. Y muchísimas gracias, digo, Daniel, por esta invitación. Es una oportunidad y al tiempo pues siempre es un placer regresar a la universidad, que hace bastante tiempo fue de uno mismo. Yo estuve aquí en medicina, detrás de la paz. Y bueno, pues esta invitación es efectivamente en el contexto de algo que tanta falta hace en nuestro país, y eso es la cultura de la ciencia. No tenemos cultura de la ciencia, y así nos va en el ámbito de un prestigio internacional como pueblo, que es el pueblo que sabe, y saber significa, y conocer significa evidentemente un privilegio que nosotros en el campo de la ciencia, ningún político, aunque sé que no es este el motivo de la invitación, ha tenido la conciencia de darse cuenta de eso. Y es una lástima, así que creo que iniciativas como estas no solo son loables, sino dignas de ser reforzadas y aplaudidas. Y dicho esto, el tema es el envejecimiento del cerebro, de un tema que es muy nuevo. El envejecimiento es muy nuevo, evidentemente en el contexto evolutivo, porque solamente hace 4 millones de años, en el contexto de nuestra historia de mamíferos, que son alrededor de los 200 millones, no ha habido oportunidad prácticamente más que para 4 especies el tener el privilegio de envejecer. No ha habido esa oportunidad, insisto. Hasta los australopitecinos, nuestros precursores, 4 millones de años, no vivían más allá de los 18, 20 años, acorde a los datos que poseemos hoy. Ni en la misma Roma o Grecia, más allá de lo que eran los 30 y tantos años, o en la Edad Media. Este es un capítulo, por tanto, nuevo. Un capítulo de impacto, un capítulo revolucionario de lo que es la constitución nueva de una sociedad, y es aquella en la que parte muy importante, y lo será más, de sus integrantes envejece. ¿Qué significado tiene todo eso? Bien, la cuestión es que deberíamos enmarcar de lo que voy a hablar aquí
que es el envejecimiento, para decir que es un proceso que ocurre tras la edad reproductiva, por decirlo de alguna manera biológica, tras la reproducción, tras la maduración en la que supuestamente se han tenido hijos. A la naturaleza, y eso no se los voy a enseñar a ustedes, lo saben muy bien, no le interesa al individuo, le interesa a la especie, le interesa la continuidad. Y ahí es donde el programa genético que construye el organismo humano, pues parece que tiene actividad hasta aproximadamente los 27 años. De manera que es a los 27 años cuando el ser humano empieza a envejecer, donde cesa, creemos, la programación de ese crecimiento, que conlleva durante ese tiempo la capacidad celular de defendernos de las injurias, tanto internas, radicales libres fundamentalmente, como externas, a través también en parte de radicales libres, que dañan nuestras células. Por tanto, a partir de los 27 años perdemos la fidelidad molecular con la que reparamos las injurias que reciben todas las células de nuestro organismo. Y la pregunta que se han hecho los neurocientíficos fue si lo mismo que existe un programa genético que nos hace crecer y nos defiende, existe un programa genético activo que de alguna manera instrumenta lo que es el envejecimiento, que es el deleterio, es la muerte del organismo. ¿Hay un programa genético activo? Según Kirkwood, no lo parece. Parece que no hay genes que efectivamente, activamente, tengan una programación conducente a eso. Si esto es así, lo que nos lleva es a la idea de que el envejecimiento es un proceso que ocurre como expresión de la cesación del programa activo que nos hace crecer. Y por tanto, el organismo ya no invierte la suficiente energía, ATPs, como para reparar lo que allí ocurre, porque importa poco a la hora de mantener la especie. Y esto es lo que, sin entrar demasiado en ello, pues lo que quería representar con esta transparencia. Lo que sí es una realidad social, desde hace 150, 160 años, es que la esperanza de vida, como ustedes pueden ver en esta transparencia, pues desde que tenemos las primeras estadísticas en Suecia, hasta las predicciones que nos están haciendo las Naciones Unidas de una manera repetida, va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Tanto que de pocos años, como pueden ser 5 o 6, se sabe perfectamente que de la edad media de esta, que podíamos de expectativa de vida de hace unos 10, 12 años, de 81, 82, ya sabemos constatadamente que podemos tener hoy los 84, 85 años como media entre hombres y mujeres. En definitiva, es un proceso que está ahí. La expectativa de vida como historia es la que comenzó con todo aquello que fue la mejora en la higiene, la mejora que conllevó tras los antibióticos la revolución en las infecciones, y tanto así en la medicina, en un largo etcétera. Pero eso llegó a un punto que fueron alrededor de los 1960. Ya no hay expansión de vida a partir de ahí, en esa dimensión. Incluso lo que era la muerte perinatal, que ha descendido dramáticamente. Ahora la única dimensión es la que nos permitiría entender que se puede retrasar el envejecimiento del cerebro, el envejecimiento del organismo, si ustedes quieren, eso lo podemos discutir al final, entre organismo y cerebro, entre cuerpo y cerebro. El retraso, y el retraso en qué condiciones, forma parte de lo que nos conviene hablar aquí. En cualquier caso, fíjense ustedes esta transparencia de un estimado estadístico que publicó la revista Science, publicado por Martin, pero hecho como editorial, que si efectivamente conseguimos, miren ustedes, en abscisas lo que vemos es un número que significan los años que podemos sumar a la edad de 50. Esto fue un arreglo que lo hizo, bueno, aceptado y está ahí, pero porque el mensaje que nos va a dar es muy claro. Si en este momento pudiésemos curar todos los cánceres que padece la humanidad, apenas, fíjense bien, aumentaríamos un poco más lo que en este momento era la expectativa de vida media, que eran 81, y que les acabo de decir que estamos en 84.
En definitiva, a los 84 en este momento, aproximadamente, si en vez de los cánceres curásemos todas las enfermedades cardiovasculares, podríamos alcanzar un poquito más. Si conjuntamos cánceres y enfermedades cardiovasculares, sí, alcanzaríamos aproximadamente los 88, 87, ya extenderíamos relativamente significativamente la expectativa de vida. Si curásemos además del cáncer, hoy completamente, estimados evidentemente hipotéticos, la enfermedad, los cardiovasculares, las cerebrovasculares y por supuesto toda esa gran familia de las enfermedades metabólicas, es decir, todo lo que significa diabetes, arteriosclerosis, que son los grandes capítulos, sin incluir aquí que hay estadísticas que en fin están sin terminar, incluyendo en esto pues las enfermedades psiquiátricas, las neurodegenerativas, que tanto impacto están teniendo en el mundo. Pues lo que podríamos ver es que solo el proceso de... Bueno, perdón, esto lo he mencionado, solo el proceso de enlentecer el envejecimiento sería lo que nos llevaría a esa edad que es alrededor de los 110, 115, 120, que es lo, como saben muchos de ustedes, estoy convencido, lo que se conoce como, bueno, la edad de la muerte, la edad bíblica. Algunos de ustedes saben que en el Génesis, pues 1300 años antes de Cristo, aproximadamente, pues ya se decía que dijo Dios en el 6.3, capítulo 6, versículo 3, que dijo algo así: mi espíritu, dijo Dios, no durará en el hombre para siempre, porque está hecho de carne. Y tan sinóptico como está escrito, dijo, vivirá solo 120 años. Y eso es lo que, de alguna manera, después, en el Deuteronomio, en fin, el propio Moisés cumplió a rajatabla los 120. Y como dice muy bien ese Deuteronomio, pues en el Pentateuco, el quinto libro, pues que efectivamente Moisés murió a los 120 años con un cuerpo lleno de fuerza y unos ojos expresando vigor. Pero no fue tanto así en la realidad cuando tenemos en la historia esa mujer que todos también ustedes conocen, que fue Jean-Marie Clement, que vivió 122 años, 5 meses y 14 días. Posiblemente esta mujer o no conocía el Génesis y no obedeció exactamente lo que allí se decía, o Dios se equivocó. En cualquier caso, lo que sí está claro, incluso si nos retraemos a toda lo que es la historia de los antiguos egipcios, que tienen inscripciones todavía vivas, constatables, que los 110 es la edad del sarcófago, la edad definitiva de morir. En definitiva, ahí tienen ustedes el marcaje, por mucho que en los medios nos digan que podremos algún día llegar a vivir infinitamente. Esa es la gran realidad constatada que ahí está. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que la población de los 100 años, que significa entre 90, ya saben ustedes, el New Centenary Study, England Centenary Study, o el otro que hay en estudio que hay en Francia, el Cronos, pues están, cuando hablan de centenarios, hablan de alrededor de los 90 y tantos, alrededor de los 100 años. Es una población que tiene un proceso de demencia del 50%, y el otro 25-30% tiene déficits cognitivos. Ahí hay un problema muy grave cuando se llegan a esas edades. Sin embargo, hoy sabemos que es las que más se expanden en el mundo occidental. Son enfermedades, son una población que, miren ustedes, en España, por ejemplo, tenemos unos 5.000 centenarios. Pues se está hablando en las predicciones estadísticas del 2050 que alcanzaremos aproximadamente los 50.000. O en Europa, o en Estados Unidos, que es la misma cifra, 500.000 en el momento actual. La predicción estadística nos lleva a 3 billones de seres humanos con esas edades. El tema es, el tema de todos nos enfrentamos, el tema de la prensa, el tema que de alguna manera impacta. ¿Solo queremos vivir o queremos vivirlo bien? Y ahí es donde está evidentemente la biomedicina, entender que lo que queremos vivir es, como lo expresó la revista Nature, crecer con gracia, que quiso decir crecer con emoción, crecer con ganas de vivir, de querer estar vivo, de interactuar con el mundo. Eso es la emoción en su esencia, y eso es a lo que pretendemos. Si no, evidentemente no vale la pena.
Y ahí es donde vamos con ello, porque eso es posible. El envejecimiento es un proceso fisiológico. No es una enfermedad ni un nido de enfermedades. El concepto es claro, es fisiología pura. Evidentemente, en un organismo que tiene deleterio y falta de una capacidad de reparar las células, la posibilidad de tener enfermedades es más fácil. Pero no es inherente al proceso. Hoy se puede envejecer, como dicen los especialistas cognitivos en psicología, se puede envejecer con éxito, porque depende en gran medida del estilo de vida que desarrollan los individuos. Ven ustedes, el estimado que hay, de nuevo Kingswood, está en que el porcentaje, burdamente, si ustedes quieren, de aportación genética, la longevidad de padres longevos, hijos longevos, es un estimado que se ve ahí perceptivo, pues está alrededor, se estima, del 20-25%. El 75% del restante depende del ambiente, depende del estilo de vida, depende de la cultura en que vives, porque cualquier ser humano, salvo un genio, es esclavo de la cultura en que vive, de sus valores y sus normas, sus amigos y su familia. Y romper eso es casi imposible. Pero está ahí y lo estamos viendo. De ahí acuñar el ambioma. Genoma, sí. Ambioma también, pero todavía más que el genoma. Y en esa dimensión todavía estamos dentro del machito del genoma, y dale con el genoma, y nos encontramos despreciando en alguna dimensión que venimos al mundo con genes mutados que nos predisponen a padecer todas las enfermedades que padecemos. Pero es de la interacción de múltiples genes, casi todas son poligénicas, las grandes enfermedades. De la interacción de esos genes necesitan de la interacción con el medio ambiente. Y si no hay medio ambiente, o sí, un medio ambiente diferente, la expresión de esos genes mutados serían diferentes. Por eso, el gran capítulo del mundo está en estudiar junto al genoma el ambioma. ¿Qué determina? Porque eso es lo que puede determinar la expresión de esa interacción poligénica. Y eso es lo que yo me he atrevido a definir como las influencias no genéticas, que significan, por supuesto, todo lo que hay en el ambiente físico y químico, pero fundamentalmente en el ser humano, lo que significa la cultura, lo que significa la emoción, lo que significa lo que vives en la intimidad de tu familia y que codifica para esa plasticidad del cerebro que lo graba, es los cambios que todo eso produce en bioquímica, en anatomía, en fisiología del cerebro, y que precisamente, acabo de decir, dan como expresión clínica a una determinada enfermedad. Y hoy, con el gran capítulo de la epigenética, esto cada vez más se sedimenta. La cuestión es que el cerebro es, pues eso, ese gran organizador del organismo, que nunca hay que confundir con que es simplemente la excelsitud de algo que controla todo lo demás. Quiero terminar precisamente diciendo algo muy nuevo, y es precisamente el papel enorme que hoy estamos viendo en el envejecimiento que juega el cuerpo, el resto del cuerpo. El cerebro no es más que un órgano del cuerpo, pero sí es importante matizar que no es el hígado ni es el riñón, que el cerebro, con sus 100.000 millones de neuronas y 10 multiplicado por 10 de astrocitos y un largo, etcétera, sus funciones no son unitarias, sus funciones son distribuidas a lo largo de toda esa amplia corteza cerebral en interacción con tal, cuyos códigos no están inscritos en biología. No hay localización de función, no hay hígado, no hay riñón. El código de funcionamiento del cerebro es tiempo. Los códigos son tiempos. Por supuesto que hay nodos de distribución importantes, y de ahí la relevancia cuando hablamos de áreas del cerebro. Pero no porque en esa área esté codificada ni la ética, ni esté codificada la religión, ni esté codificada. No. Todo eso son sistemas distribuidos con códigos de tiempo. El proceso de envejecimiento es un proceso asincrónico entre las distintas áreas cuando se miran anatómicamente. Es decir, que en función a los estilos de vida de cada uno, unos envejecen unas áreas antes, otros envejecen unas áreas después, y eso lo hemos visto reiteradamente con algunos estudios que estamos viendo, que no envejece el cerebro igual en sus distintas áreas en un ingeniero que en un científico
en un médico que en un abogado, en un artista, sea escultor o un músico. Envejece de manera distinta. Lo que sí sabemos es que la tasa de envejecimiento asincrónico, lo poco que sabemos, la especificidad en cada área, insisto y reitero, es muy dependiente de los estilos de vida que desarrollemos cada uno. Y esto posiblemente tengamos oportunidad de expandirlo mínimamente. Pero en cualquier caso, como ejemplo, aquí tenemos lo que es medir por resonancia magnética. Cada punto de estos es una persona en donde se mide el volumen de la sustancia gris en corteza prefrontal lateral, fundamentalmente memoria de trabajo, lo que es la corteza visual primaria, ARA 17 de Brodmann, o el hipocampo, codificando fundamentalmente para memorias explícitas, tiempos y espacios, donde estuve ayer y con quién estuve hablando y de qué estuve hablando. Pues nos podemos ver cómo el volumen, solo el volumen, expresión burda del funcionamiento, pues nos está hablando de lo diferente que es para áreas distintas. Y vemos que a lo largo de la edad hay un descenso claro, esto en abscisas es hasta los 80, pues podemos ver perfectamente el descenso que existe con la edad. Y el working, la memoria de trabajo efectivamente desciende con la edad. Pero son estudios, bueno, termino, no hay cambios en la corteza primaria, en la corteza visual primaria, área 17, y sí hay una sigma, como pueden ustedes ver aquí, que a partir de los 55, abruptamente la memoria explícita desciende en los seres humanos. La gran clave que hay que tener en cuenta en el mundo de hoy es la individualidad y es la, digamos, variabilidad. Fíjense, lo que quiero decir es que hay personas de 70 a 80 que tienen la misma la misma memoria de trabajo que puede tener una persona de 20 años. Estamos hablando de datos poblacionales. ¿Nos interesan? Sí. Pero además son datos de 2004, hace 7 años prácticamente viejos, en el sentido de que estos datos que hay aquí son hechos sobre personas que se han dicho cognitivamente son normales. Es decir, sobre un test, pues se ha visto que esos parámetros los cumplen. Pero de ninguna manera se han visto y estudiado los estilos de vida, porque de alguna manera eso influye decididamente en afinar en el test. Esto cambiaría posiblemente, en parte por lo menos, lo de la corteza prefrontal. En cualquier caso, no voy a entrar en este tipo de charla en que eso tiene un sustrato molecular. Y sustrato molecular quiere decir que cuando vamos a las finuras de ver, por ejemplo, como hemos visto en mi laboratorio, interacciones de diferentes neurotransmisores, podemos ver que las dinámicas son distintas en la misma área, en el mismo sustrato, son completamente diferentes. Lo que justifica, lógicamente, lo que acabo de decir. Un punto importante, con incidencia, por lo menos mediática, es que todavía se sigue hablando de la muerte neuronal en el ser humano, en donde a partir de los 40 años pues mueren las células del cerebro, particularmente se pensaba incluso en las de la corteza cerebral. ¿Cuántas? Bueno, pues a partir de los estudios de Brody en 1954, pues se estimó que se mueren aproximadamente unas 40.000 neuronas todos los días a partir de esa edad. Eso es lo que se proclamó. Y incluso existe la ignorancia mediática, poco ya, pero existe, de que, oiga, y se mueren las neuronas. No, las neuronas no mueren. Y dejémosla ya muy claro desde los estudios esterológicos, contando verdaderamente el número y no la densidad del tejido. No mueren. Las neuronas son las células más fuertes y resistentes del organismo. Si desciende el árbol dendrítico, si desciende la comunicación, si desciende en función a los estilos de vida, lo que ocurre allá arriba. Que hay áreas que mueren las neuronas, sí, pero específicamente si hay alguien interesado lo podemos hablar al final, en este contexto. Lo que son los 700 gramos, nada menos de corteza cerebral, las neuronas son resistentes. En cualquier mamífero, esto es de rata, la carboxi-inmunofluoresceína mostrando dos granulares o una piramidal en el hipocampo, que no hay pérdida del árbol dendrítico. La historia era esta, desde Brody, degeneración con la edad. La actual es esta, no hay muerte neuronal, y si hay ejercicio suficiente, incluso a edades avanzadas,
Esto ya está hasta en los libros de texto, el estudio de Robin Gallagher, mostrando que efectivamente en las células granulares del giro dentado no hay muerte neuronal entre joven y viejo. No paso a hablar de lo que es cierto impedimento, tampoco en la CA con homonis de nuestro grande Rafael Lorente de No, tampoco hay muerte neuronal. En definitiva, eso es un hecho, eso está ahí. Yo creo que la revisión que hizo en Science, Morrison y Hoff son las definitivas al mostrar que en diferentes áreas del cerebro, el entorhinal cortex, el CA1 que lo acabo de mencionar, el inferotemporal cortex, en la parte donde ya se procesa casi toda la información relativa a conjuntar las percepciones que tenemos del mundo, o la corteza prefrontal. Como verán ustedes por el estimado de color, no hay muerte neuronal. Estudios que se han estimado hasta los 93, 94 años de edad. Eso es una enorme potencialidad a la hora de buscar estilos de vida que nos lleven a que esto sea así. Y de eso mínimamente tenemos que hablar, o para eso creo que fundamentalmente he sido invitado aquí. La cuestión es, si no hay muerte neuronal, ¿dónde está el fallo? Pues el fallo está en las espinas, lo que conocemos como espinas sinápticas, es decir, donde se conjuntan las sinapsis, que significa los puentes de comunicación entre las neuronas en los circuitos neuronales que codifican para las funciones específicas, sean mentales en el hombre y en la mujer, sean lo que es la expresión de la conducta en cualquier ser vivo. Y en esa dimensión, pues son estos puntitos en esta magnífica microfotografía con el Lucifer's Yellow. En cualquier caso, hay algo interesante que no quiero pasar por encima, y es lo siguiente. Les dije, hay casi un 50% de las poblaciones actuales de centenarios que son dementes, quiero decir, que tienen un proceso, sea Alzheimer o sea otro tipo de demencia. Pues Terry hace unos años, pues hizo un estudio en el que, midiendo sinaptofisina, que es una proteína del complejo SNARE, de la neurotransmisión entre presinapsis y postsinapsis, que de hecho puede ser en lo que nos mira de alguna manera esa terminal presináptica y por tanto su conexión, midió en personas, de nuevo, sobre test cognitivos que parecían normales, las personas midió la cantidad como índice de la pérdida de esa conexión. Y miren ustedes lo que vio, que a lo largo de la edad, pues hay una pérdida de esas presinapsis en personas cognitivamente normales. Hasta llegar, y eso es lo interesante, no aquí, sino como dice el paper original, a los 110, 120 años, en donde efectivamente es la edad que todos estimamos como la edad máxima. Se viene a perder el 40%. Este es el 100% conservado, 60% conservado, se pierde el 40%. Número que se estima es el número que viene en el síndrome de Down o bien en cualquier otro proceso. Cuando hay una desconexión sináptica a ese nivel es cuando creemos que estamos en el borde de los inicios de una demencia. Y es lo que digo, bueno, he traído esto por suma, únicamente es el estimado con el que se tiene. ¿Qué ocurre? Que esta gente llegó a tipificar en medicina, y esto hace unos 8 años, un nuevo cuadro, el cuadro de demencia senil primaria, no debido a ateromas, no debido a patologías, sino aparentemente intrínseco al propio proceso de envejecimiento del cerebro. Y eso es discutible en tanto que, y se ha discutido evidentemente en la literatura científica, en tanto que no son personas en las que hayamos visto qué estilos de vida tienen y por tanto no sabemos qué ocurre en ese cerebro. Y la pregunta en este momento, que creo que bueno, en estas charlas de divulgación es lo más interesante, diría yo, ¿es posible retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro? Y si estamos ya todos muy cansados de la charla, pues podemos terminar diciendo que sí y discutir. Pero como tal vez no lo estemos, por lo menos eso es lo que esperaría yo, pues vamos a continuar mínimamente con ello, porque creo que vale la pena. La contestación es sí, y hay datos.
permiten creer que efectivamente eso es así. Y efectivamente, miren ustedes, en el 2004, hace muy poquito, pues ya en una revisión en Nature, pues cuando se habla de looking after, cómo cuidar el envejecimiento del cerebro, pues ya estamos hablando de que hay que estar intelectualmente activo, que significa, hoy sabemos perfectamente que no hay ninguna razón sin que exista el sustrato, la energía, lo que te ilumina, para razonar, para estudiar, para investigar. No hay razón sin emoción. Pues ese máximo es el que utilizamos para estar constantemente en proceso de lo que llamamos ejercicio mental. Y luego les hablaré que tenemos el correlato como diseño experimental que nos permite investigarlo en sus primeros principios, pero ahí está. Y esto es lo que significa, pues eso, que hay una estimulación intelectual muy importante, tremendamente importante, evidentemente, en el ser humano, aun cuando los experimentos que les muestre están hechos en ratas, pero eso no quita para el argumento que yo quiero esgrimir. Que hay que hacer una actividad física en el sentido de hacer un ejercicio físico aeróbico casi todos los días. Lo que conocemos hoy es de impacto. Hacer ejercicio físico aeróbico todos los días, lo veremos en un momento, no solo promociona una nueva neurogénesis, no solo promociona nuevos vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, no solo aumentan los árboles dendríticos. Y aquello no ha salido de debajo de la manga. No hay nada en el mundo de la biología que no se pueda entender si no es, como dijo Dobansky, a la luz del proceso evolutivo. Y hoy sabemos que el ejercicio físico no es lo que inventaron los americanos hace un poco y que tanto beneficio ha hecho en el mundo. No, es lo que nos ha permitido entender que nosotros somos seres mamíferos que cargamos con una herencia genética del 98,6% idéntico al del chimpancé, que requiere de nuestro cerebro y nuestro organismo el constante ejercicio físico, y que solo en 1,5 millones de años que hemos acumulado esta torreta de 1 kilo con respecto a un chimpancé. El chimpancé tiene 400 gramos, nosotros tenemos 1450. Esos 1000 gramos es lo que nos ha hecho sedentarios. Y ese es el origen de nuestra patología. Reconocer eso será el principio de estudiar el ambioma. En cualquier caso, tercer punto, el estrés dramático, que es lo que nos subsume nuestra cultura. La vida estresada. ¿Qué significa este estrés? Sin llegar muy lejos. Fundamental y esencialmente liberar hormonas que van en detrimento de nuestra vida neuronal, particularmente por lo que conocemos mejor en el hipocampo, es decir, lo de las memorias explícitas, aprendizaje y memoria. Estoy hablando de la corticosterona, evidentemente, en las ratas del cortisol, en los seres humanos. Es deletero cuando es crónico. Y hoy tenemos la dimensión terapéutica, y verán que no estoy hablando de fármacos. Hablo de estilos de vida a la luz del proceso evolutivo, que tenemos los instrumentos capaces, no de modificar nuestra vida de estrés, eso es imposible en este momento, pero sí de mitigar los efectos que esa vida de estrés produce sobre nuestro cerebro. Y finalmente, evidentemente, la dieta. La dieta quiero decir la ingesta, no estoy hablando de dietas. Cada vez que digo esto me sale a la mente el nombre de Francisco Grande Gobián, ese gran nutriólogo que hemos tenido, ese gran fisiólogo en este país, que efectivamente decía, no creo en dietas, ni la alcachofa, ni el albaricoque, no, solo es necesario ser conscientes de que hay que comer menos, de dejar algo en el plato, y que vale evidentemente el darnos cuenta que la línea fundamental está en el equilibrio, siempre, aunque reduzcamos nuestra ingesta de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas, es decir, los únicos elementos fundamental. No me vale con alguna audiencia, pues decían, oiga, se comía muy poco cuando la guerra y se moría todo el mundo, ¿de qué sirve? No. Estamos hablando evidentemente no de
desequilibrios, sino de equilibrios. La sociedad actual en el mundo está pagando nuestra riqueza en detrimento de nuestra salud mental. Estamos en sobrepeso casi todo el mundo y la epidemia de obesidad es galopante, y esa es una realidad que está ahí. Lo que quiero decir es que desde el 2004, hace 6 o 7 años a hoy, podemos llegar a la conclusión, si mezclamos lo que hoy es la psicología cognitiva, datos sociológicos, es decir, nos entendemos bien con lo que es en parte humanidades, podemos llegar a lo que hoy se llega, que es a la conclusión aproximada de que hay en este momento 12 claves que nos permiten entender. Y si se aplican con resultados de enlentecer el proceso de envejecimiento del cerebro. Una es comer menos, una es restringir la ingesta total calórica. La segunda es el ejercicio físico aeróbico. La tercera es el ejercicio mental. Hasta ahí lo he mencionado. La cuarta es, y esto cada una evidentemente sería una charla, viajar mucho. Es espectacular lo que conocemos en el contexto del proceso evolutivo, el beneficio de eso en nuestra biología. Los códigos de nuestro cerebro han sido construidos en parte en un viaje constante a lo largo de unos millones de años, desde el África para el resto de todos los econichos del mundo, cabalgando sobre nuestro propio cuerpo. Y eso ha sido ese viaje que nos ha hecho cognitivamente tan ricos, cambiando constantemente la percepción de lo que nos rodea. Base fundamental del cambio de nuestros cerebros. Por eso, entrar en esas profundidades hoy no nos lo podemos hacer, pero sí llegar al quinto punto en el que también es importante darnos cuenta de la esencia y naturaleza del ser humano, que fundamentalmente, y en esencia es del mamífero desde hace 200 millones de años, es el no vivir solos, la interacción social de un poder extraordinario. El sexto, darnos cuenta que aprender mentalmente y no envejecer mentalmente significa no desengancharte de cómo corre el mundo. Y eso significa, a partir de cierta edad, intentar no desengancharte de lo que ocurre, que significa los medios electrónicos, significa el internet, significa viajar con medios que permitan entenderte con las máquinas cada vez más importantemente con el mundo. No estrés, en el 7 ya lo hemos dicho. Por supuesto que no fumar, ¿a quién se le puede ya enseñar esta película? Pero ¿qué es lo más dramático que hemos conocido relativamente del tabaco? Pues que adelanta 14 años la aparición de las enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, que puede cercenar, y de hecho ocurre en estadísticas al menos, la muerte de quienes fuman 7 a 10 años antes de lo que su biología le podría permitir, y hay un descenso 5 veces superior en el declive cognitivo de aquel que no fuma. Esto es tan grave como eso, y eso tiene que ver con el retraso del envejecimiento del cerebro. Ustedes me contestarán. Buen sueño, dormir a la luz del cielo, como digo yo en algún libro. Efectivamente, sabiendo, como sabemos, que durante la noche se libera una hormona, que es la que de alguna manera tiene un poder antioxidante extraordinario. Y la sensibilidad que tiene, que nos damos cuenta que solo encender, hay experimentos muy bonitos, encender lo que es el relojito este fosforescente nos hace que la melatonina baje y luego lentamente suba otra vez. Y de eso se está hablando mucho. Evitar, en su punto 10, el apagón emocional, nos llevaría un poco lejos, podemos expandirlo si hay charla. Y luego finalmente tampoco voy a hablar de ello, absolutamente, me refiero del 11 y al 12. Pero se llega a una edad en donde lo que prima y debiera primar en el ser humano es lo que yo llamo aquí agradecimiento. El agradecimiento por estar vivo, por esta casualidad, porque lo es. Pero agradecimiento expresado en los demás. Señores, el agradecimiento es el gesto humano más hermoso. Y lo es porque en fracciones de tiempo crea una empatía. Un mundo único entre el que agradece y es agradecido. Pero agradecido además al mundo. Y eso se acompaña de la felicidad de las pequeñas cosas, de ya no luchar por algo que te cree ese estrés con los demás, sino
apreciar lo que uno tiene y además darlo. En ciencia, de todo esto, nos llega a lo que podemos los científicos medir. Y de eso salvo todo lo que es y es medible. Y yo no quiero en este sentido que nadie se sienta ofendido. Psicología, sociología, economía, por supuesto. Y tiene un valor para reinterpretar esto. Pero en el laboratorio lo hemos todo reducido, digámoslo así, a lo que es la restricción calórica como elemento fuerte, al ejercicio físico aeróbico, de acuerdo, y al enriquecimiento ambiental. Me parece que me estoy pasando ya del tiempo. Bien, bueno, todos estos factores convergen en lo que yo llamo una activación neuronal. La activación neuronal, de alguna manera hoy como instrumento tenemos los factores de crecimiento nervioso, fundamentalmente el BDNF, y de ahí a los cambios que conocemos en la neurogénesis, en los factores plásticos. Mire usted, en el BDNF, podemos hablar de muchos otros factores, hoy todavía lo constituye lo que significa el centro de la plasticidad en el cerebro. Y hoy sabemos no solo que regula fundamentalmente el tráfico de neurotransmisores, que es la base del funcionamiento del cerebro, puesto que sabemos que lo que hace es estimular la síntesis de todo lo que llamamos los científicos el complejo SNARE, que significa todas estas proteínas como es la sinaptofisina, la sinaptobrevina, la sinapsina 1, la sinaptotalmina, es decir, un montón de proteínas que es lo que codifica para el tráfico de neurotransmisores. En el ejercicio, lo que es la ingesta, si cuando cogemos estos macroarrays y podemos medir la actividad de miles de genes, podemos ver que si a un animal simplemente le quitamos la comida, le come 40% menos, me refiero a una rata, durante al menos 7 semanas, el cerebro expresa estos factores tróficos, que es lo que viene expresado aquí, no entraré en detalle, y lo resumo con esta transparencia. Esto es una hibridación in situ de un mRNA codificando para BDNF en hipocampo, en donde podemos ver el giro dentado o la CA3, CA2, CA1 y la corteza que hay más arriba, comparado con un animal que come todo lo que quiere. La sobreexpresión de BDNF es enorme, protectora de ese tiempo que pudiéramos pensar que en la naturaleza el individuo no come y se ve. Y esto es una ELISA, es decir, la medición puramente de BDNF, de la proteína, no es más que expresión de lo mismo. Lo que quiero como resumen de esto, pues, y es muy largo, claro, es decir que no solo es en el cerebro. Cuando lo han visto los National Institutes of Aging en Estados Unidos, pues han visto que en diferentes tipos de monos, sean los del mundo nuevo, del mundo antiguo, en diferentes enfermedades, etcétera. Por ejemplo, en muerte, fíjense ustedes que, o en la incidencia de estas enfermedades, que no hay prácticamente en los ardillas, no hay muerte, o hay muy poca comparada con los rhesus, cuando el animal no come todo lo que quiere. Y desde luego el estudio de impactos, el de Science del 2009, mostrando en animales ya que, bueno, un rhesus puede vivir hasta 40 años, que puede tener lo que es la expresión, solo la expresión, de lo que es un animal que está restringido el 30%, un mono no puede vivir con 40%, muere, de cómo sí puede vivir una rata, cómo se mantiene el pelo y cómo se mantienen muchísimas condiciones, entre ellas las cognitivas, que el que está comiendo todo lo que quiere pierde el pelo, la expresión es de ojos hundidos y no con la viveza que todavía mantiene este animal, y podemos ver como resumen realmente que la muerte por envejecimiento, pues miren ustedes, comparado a que mantiene casi el 80% los animales vivos, los que están restringidos de ingesta calórica, comparado a los que comen con todo ello que no llegan ni al 50%, o toda la incidencia de cánceres de cardiovascular o de las que son metabólicas, el que está en control y come lo que quiere frente al que realmente está en detrimento de la ingesta, que no las padece. Y esto, bueno, pues es el resumen igual que antes. Enfermedades asociadas al envejecimiento, pues miren ustedes, relativamente pocas comparadas a las que tienen los animales que comen todo lo que quieren. Y en el sistema nervioso nos expandiríamos mucho, pero la esencia es que hay áreas
que la ingesta no infiere para nada en relación al detrimento que sucede en la sustancia gris con respecto a la edad. Hay áreas que se mantienen sin detrimento, puesto que los que comen mucho van en detrimento. Lo interesante hubiese sido hablar de lo que son sus funciones. Se mantienen sin que haya detrimento, y hay otras que se potencian frente al detrimento cuando el animal no come frente al que come. Funciones de un impacto cognitivo extraordinario. Ejercicio físico aeróbico, pues el mismo, si me permiten la síntesis, les diría que al menos el patrón de la expresión génica es muy similar al de la ingesta de alimentos disminuida. Fíjense, como resumen, un animal que practica ejercicio físico aeróbico todos los días, ustedes saben que en los mamíferos es inherente y tiene consustancial con lo que les he dicho de la evolución biológica. Una rata no necesita usted enseñarla a que corra, le pone usted el tamborcillo y corre automáticamente. Ella sola aumenta todos los días la tasa de práctica del ejercicio físico. En definitiva, giro dentado, la CA3, CA1, CA2, la expresión de BDNF. Un cuadro casi idéntico al que antes les decía para la restricción calórica. Fíjense cuando se practica ejercicio físico aeróbico, que no anaeróbico, no débito, no déficit de oxígeno, que es muy importante el matiz fisiológicamente hablando. Aumentan las neuronas nuevas, tanto en el ejercicio físico también, en la ingesta disminuida, pero lo más interesante es que aumentan la vida media de estas neuronas, porque lo que la gente sabe muy poco es que el aumento de neuronas nuevas, que saben ustedes, o por lo menos se lo digo yo, que Cajal no lo sabía en absoluto en el mamífero, sí lo sabía muy bien, por supuesto, en invertebrados, en peces, anfibios y reptiles, pero no en mamíferos. Pues lo que sabemos es que estas neuronas es un ciclo. Evidentemente, si nacen entre 20 y 30.000 todos los días, tendríamos una cabeza así de gorda si no muriese. Es un ciclo de vida y muerte. Y hoy conocemos las intimidades, en parte, de los circuitos de neurotransmisores que codifican para esta respuesta en cuanto a la actividad del ejercicio físico. No he entrado en ello. Pero por darle esta dimensión, porque ya creo que voy por los 50 minutos, no es Daniel, y ahora sí creo que la audiencia debe estar cansada, mínimamente, de lo que le he llamado primero restricción calórica, después el ejercicio y ahora el enriquecimiento ambiental. Es un set, es en lo que trabajamos en buena medida en nuestro laboratorio, en donde los animales viven, pues no en su jaulita pequeñita, sino que viven en una dimensión de 1 por 60, es decir, viven 12 animales, en los que hacen, pues eso, interacción social, cognición evidentemente, tienen unos tubos que cambian cada semana, para que puedan experimentar y explorar, tienen los tamborcitos de la actividad física, como ven ustedes espontáneamente, estos animales que entran aquí están constantemente en la rueda, o no, sino constantemente durante un buen tiempo al día, insisto, espontáneamente, son exploradores. El mamífero, la esencia es la curiosidad. Y cuando la curiosidad te lleva a que hay cambio, que es donde a ti te motiva el hacer cosas, que las cosas cambian y no son fijas, cualquier mamífero se agarra. Entre ellos es evidentemente el ejercicio. Y en esto ven ustedes los tubos, ven ustedes el animalito que está saliendo tras explorarlo. Eso se cambia constantemente. Aprendizaje y memoria, exploración. Y bien, no entro en lo que sabíamos en el 2000. El resumen es que este conjunto de ejercicio físico, por supuesto que están ad libitum en cuanto a ingesta en este caso concreto, puesto que esta es una preparación admitida, no solo admitida, es lo que hemos entendido y consensuado la comunidad científica de lo que es el enriquecimiento ambiental, pues aumenta el árbol dendrítico de las neuronas de varias áreas del cerebro, en este caso de la corteza prefrontal, aumentan el número de neuronas nuevas del animal enriquecido frente al que es sedentario, frente al que no tiene estas condiciones de vida y está con 2 animalitos en la jaula pequeñita. Por supuesto que la neurogénesis desciende en el viejo, pero de nuevo es más significativa la altura, y les diré simplemente, sin entrar en ello, que hoy sabemos que si quitamos del medio en el animal viejo
todo lo que crónicamente ha acumulado como índice de un aumento de los corticosteroides, la neurogénesis del hipocampo, que tiene que ver con aprendizaje y memoria, sube casi a nivel de los jóvenes, en animales de 24 meses, lo que realmente es sorprendente y nos abre unas puertas extraordinarias para el futuro del envejecimiento. Pero es más, y llegamos más lejos, pero estoy terminando. El animal, que lo ponemos en un open field, en un campo abierto a explorar, efectivamente al principio el que está enriquecido explora más que el que no lo está, pero pasado una hora, apenas 5 minutos, su capacidad de reconocimiento es tan grande que inmediatamente dice: esto ya lo he visto, ya no me interesa, ya se va abajo, frente al que no lo es, que sigue explorando, o por lo menos evidentemente explora más que el que está enriquecido, a cualquier edad, 6 meses, 15 meses, 24 meses. En nuestros laboratorios la técnica nos permite poder investigar dinámicamente en un animal vivo y conductual la liberación de 4 neurotransmisores simultáneamente, en este caso dopamina, acetilcolina, glutamato y GABA. Miren ustedes, con la dopamina, ante una situación de estrés, en un animal normal hay un aumento de la liberación. Miren ustedes lo que ocurre en un animal experimental, es decir, un animal enriquecido, disminuye. Nuestra interpretación, sin llegar muy lejos, es que a eso permite una mayor reactividad y adaptabilidad a la respuesta ante una situación de estrés. Y eso ocurre con la acetilcolina, aun cuando no ocurre con otros neurotransmisores. La codificación evidentemente es muy compleja. Esto es únicamente en un circuito muy concretito de la corteza prefrontal, como es por ejemplo el glutamato, puede ser el GABA que les decía. Y con estas dos termino. Miren ustedes, el enriquecimiento ambiental, que significa ejercicio físico aeróbico, significa la interacción cognitiva social, que significa aprender y memorizar explorando constantemente, es un antagónico del proceso de envejecimiento, como estoy o he querido yo exponer en este review, que antagónicamente, influyendo sobre los factores tróficos, en esencia plasticidad, significa el cambio de todo lo que son los circuitos y la intimidad neuronal que codifican para las funciones, cualesquiera que sean específicas, al menos de las más altas, las cognitivas. Evidentemente, ello transforma el circuito con el que se codifica, expresándolo, evidentemente, en un animal, en la conducta, en nosotros, en nuestras expresiones mentales. Y les decía que termino con esta. Termino con esta porque es un capítulo nuevo relativamente. Por supuesto que sabíamos hace mucho tiempo que la corticosterona o el cortisol cruza la barrera hematoencefálica y tiene un efecto deletéreo sobre nuestro hipocampo, por ejemplo. Eso ya lo sabíamos desde Cushing, desde hace mucho tiempo. Pero hoy lo que empezamos a saber muy bien es no solo como este review reciente, que todavía está, pero estando hoy, está ya publicado, que actúa sobre las diferentes áreas del cerebro y sus circuitos que codifican para emoción y controlan el eje hipotalámico y la liberación de los corticoides, sino que además influye sobre muchas otras sustancias que hoy empezamos a saber el papel que tienen arriba en estas áreas del cerebro. Me refiero al insulin growth factor, al IGF-1, me refiero a la insulina, me refiero a la grelina, me refiero a la leptina, me refiero a la propia hormona de crecimiento, que en pequeña cantidad, a pesar de ser sintetizada arriba, cruza la barrera hematoencefálica. En definitiva, factores que cambian o cómo hace, y esto es impactante, solo 3 meses. En la revista Nature, en la quenoquina CCL11, es decir, un elemento liberado en el hígado capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y producir, liberado en la periferia, no está aquí porque ya digo es reciente, haber sido capaz de darnos cuenta que elimina la arborización dendrítica, elimina la neurogénesis y produce un impedimento de los aspectos cognitivos, liberada en el animal viejo, transmitida al joven, produce también esos impedimentos. El mensaje es este. Hasta ahora teníamos relativamente denostado el que el cerebro de alguna manera era autónomo, era el que realmente era el rey y el resto del cuerpo. Aquí estaba. Hoy sabemos ya que no, que el juego cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro es una unidad, auténtica unidad, que es la que constituye finalmente lo que, sin hablar de procesos mentales, es el hombre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias Paco por esta hermosa presentación. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas. Parece que es un hecho esto de que se puede retrasar el envejecimiento del cerebro. Un lujo que nos podemos dar. A ver si seguimos los consejos. A ver, ¿quién empieza? No hay posibilidad de más luz, ¿verdad? A lo mejor... Porque no veo caras. Sí. Estoy en un estado de prosopagnosia. Dame las dos de arriba. De ahí. Gracias. A ver, ¿quién comienza? ¿Quién se anima? Con la primera. Quería preguntarte sobre lo que has dicho sobre el control de la ingesta, cómo afecta. ¿Qué es lo importante? ¿Es la sensación de saciedad o la cantidad total de alimento? Quiero decir, porque con poco alimento algunos individuos se sentirán saciados y otros no. O sea, ¿qué factor es el importante? Ahora sí. La ingesta, el número total de calorías. Es decir, la cantidad, evidentemente. Eso pesado bien, en calorías. Lo otro no. Lo que existe, por ejemplo, es, por ejemplo, la energía. Sí. De ahí que ahora quiere funcionar, claro, como siempre. De ahí que, insisto de nuevo, lo que manejamos en el laboratorio es el número total de calorías cuando tenemos estos animales en restricción calórica. Restricción precisamente lo llamamos así, calórica, de alguna manera, pues eso. En la rata utilizamos el 40%, podemos utilizar el 40% perfectamente. En los primates no pueden mantenerse. De manera que el 30% sería la media en la que dan. En los humanos la película es muy distinta. Si le interesa lo expandimos. Es decir, cuando hablamos de que hay que comer menos y en restricción calórica, yo le decía lo de Grande Cobian, no vale la alcachofa ni... Hombre, perdóneme usted. Yo personalmente, si usted quiere, le digo que no, porque yo estoy con el profesor Grande Cobian, al que tanto admiraba como buen amigo mío. Y en esa dimensión, de alguna manera, pues hay ahora lo que se llama la restricción calórica alternativa. Mire usted, lo que no hay que perder, si es que alguna vez habláramos de instrumentar la restricción calórica en el ser humano, es el placer por el alimento, el placer por comer. Si usted aborta eso, hemos terminado la película. Y eso es posible hoy, mantenerlo tranquilamente después de lo que conocemos. Si usted tiene un programa de todos los días comer lo que usted ha venido comiendo los últimos 5 años, como media, y al día siguiente come usted el 30% menos. Al día siguiente vuelve usted a comer lo que normalmente come, otro 30%, y así alternativamente. Pero además se ha visto que si usted, ese patrón, a lo largo de años lo interrumpe yendo a casa de su madre, y rompe completamente o haciendo un viaje y durante 3 días comiendo fantástico y tal, y vuelve usted a su patrón, realmente el organismo, como un reloj, detecta perfectamente que efectivamente estamos comiendo menos y de alguna manera la respuesta es muy positiva. Por tanto, nunca perder el placer de comer, pero sí, algún día se instrumentará si es que tiene un valor, y lo tiene, porque hay que ver la burrada de miles de millones de dólares que se gastan en el mundo curando la respuesta a comer y ser de sobrepeso. En fin, me estoy pasando. Sí, ha mencionado usted la idea de Kirkwood acerca de que no habría un programa genético para el envejecimiento. Me gustaría saber qué opina usted. No, yo aquí, en tanto que está fuera de mi campo de investigación, evidentemente, pues puedo opinar bien poco, en el sentido de decir hasta qué punto lo contradigo. Lo que sí podría sacar la conclusión, en principio, es que tiene bastante sentido
por dos cosas, el que no lo haya. Primero, la homogeneidad cuando lo hay. Es decir, si usted sigue a los niños de un colegio, ve usted que siguen el crecimiento en todas las edades, muy ajustaditos en casi todo. En el proceso primero de las tres etapas distintas de lo infantil, después pubertad, después adolescencia, las dos etapas de juventud, parecen en altura, en biología, en los fenómenos de respuesta biológica, son casi idénticos la de la generación, como programados genéticamente, que de hecho es lo que ocurre. Sin embargo, cuando termina ese proceso, que es a los 27 años, la dispersión de las respuestas son enormes. No hay una homogeneidad, un dictado a través del cual aquello se ejecute, sino que la dispersión es enorme. Y eso indica ya en principio, indirectamente, que no parece que sea un programa genético ferreoactivo destructivo. Y segundo, la otra cosa que se ha instrumentado es, mire usted, para que haya existido ese programa, el individuo tiene que haber vivido lo suficiente como para mutar en ese momento los genes correspondientes al proceso evolutivo durante ese envejecimiento como tal, para que efectivamente tenga una eficiencia. No tiene sentido matar al individuo cuando efectivamente tiene 15 o 16 años. Tiene que haber aparecido en otro momento en el que, por la interacción con el medio ambiente, de alguna manera tenga un significado biológico. Y en el envejecimiento no hay reproducción. Por tanto, es desafiante pensar que haya habido mutaciones espontáneas capaces de que efectivamente de manera activa lo destruyan. En definitiva, yo no tengo más opinión que la que acabo de ejercer, pero por los datos que le he dado, si usted me dijera, ¿usted qué piensa? ¿Qué va, por el A o por el B? Pues mire usted, yo voy más bien por el A, en cuanto que no creo que lo haya. Entre otras cosas, porque como me estoy haciendo viejo, pues me interesa a lo mejor que no lo haya, pensando en que depende mucho de mí, y me creo lo de Kirkwood, del 70%, que significa que yo pueda manejar mi envejecimiento y no un maldito programa que viene fijado dentro de mí. Fuera chiste, es mi opinión. Bueno, yo quería agradecerle la charla, que me ha gustado bastante. Y bueno, hay una pregunta. En la línea de este comentario, que no hay un patrón, entonces, esto que siempre se ha dicho, que los hombres y las mujeres envejecemos diferente, ¿hay alguna base realmente fisiológica? ¿El cerebro es diferente o no? Bueno, hay muchas bases. Primero, somos diferentes, eso es más que obvio. Segundo, el cerebro es completamente diferente, también más que obvio. Los datos actuales nos permiten ver que somos seres muy distintos, tan distintos que apenas si nos entendemos. Y finalmente, con respecto al envejecimiento, las pruebas biológicas están ahí constatadas. Mire usted, durante mucho tiempo se ha venido hablando que no había diferencia entre hombres y mujeres más que en el estilo de vida. El hombre se rompe el espinazo con un estrés del demonio, y la mujer, acorde al proceso evolutivo, pues vivía en casa más tranquila, con una responsabilidad y además con unos cambios genéticos muy claros que son en la mujer y que no ocurren en el hombre, en patrones de sueño, en patrones hormonales, en patrones, etcétera, un largo etcétera, ¿no? En el control de la temperatura corporal, en el control de la respiración. Mire usted, los cambios son tremendos, biológicos. Pero entre el hombre y la mujer, que ya digo, se esperaba que cuando la mujer entre en la dinámica del estrés en este mundo nuestro que tiene el hombre, se esperaba lógicamente, o se está esperando, o creemos que va a entrar en la misma longevidad, o si quiere usted, expectativa de vida. No es así. No es así. La mujer, mientras no se nos demuestre lo contrario, el mamífero femenino vivirá más que el hombre. Produce la mitad de los peróxidos o radicales libres que el hombre, en condiciones en que podamos estimar peso. Produce el doble de los antioxidantes, la glutatión peroxidasa o la dismutasa, que el hombre. Es decir, que tiene una mayor capacidad de restaurar o mantener lo que es la fidelidad molecular. Por tanto, existe por todas partes justificantes que nos hacen pensar que la mujer tiene bases para vivir más. Y biológicamente lo interesante es pensar el significado de eso. Eso es interesante. Es decir, ¿por qué?
no, perdón, Karl Popper, que ustedes han oído hablar de él, pues decía mucho que un científico no debe de preguntar nunca por qué, porque nunca tendrá respuesta. Hay que preguntar cómo, que es cuando el científico instrumenta algo. ¿Por qué? Pero bien, si nos podemos decir de filosofía, ¿qué justifica que vivan más que nosotros? Hombre, se piensa posiblemente que la mujer ha sido el elemento clave en la supervivencia de nuestra especie. Clave incluso en la supervivencia del mamífero, pero en nuestra especie definitivamente. Y es donde cuando ha habido la gran mutación genética, que es cuando hemos salido a la sabana hace 1,5 millones de años y nuestro cerebro ha explotado, creciendo 1 kilo frente a prácticamente no crecimiento muy poco en los otros 200 millones de años. Y es cuidar a la prole. La descendencia del chimpancé, la descendencia del ser humano, ya lo sabe usted, nace con un cerebrín de 300 gramos, igual que el chimpancé. Fíjese, la gran revolución de la evolución ha estado en que el cerebro del pequeñín nuestro se hace en interacción con el mundo. Nacemos con 300 y alcanzamos 1450. El chimpancé nace con 300 y alcanza los 400. ¿Qué quiere decir? Somos hijos del mundo. Somos hijos de nuestra plasticidad. Nuestra inteligencia cognitiva está en que nuestros códigos cerebrales se hacen en interacción con el ambioma. Vivir en esas circunstancias en que se nace con solo 300 gramos, completamente fuera de la capacidad de poder sobrevivir, y no como el caballo que nada más sale en menos de 5 o 10 minutos está corriendo, hace que el valor que ha tenido la mujer y al que hay que aplaudir, sea por la evolución o sea por lo que sea, es mantener la supervivencia de la especie humana. ¿Es eso? Pues no lo sé, pero por lo menos filosóficamente parece bonito. Hola, buenos días. Yo Buenos quería días. preguntarle si hay estudios que relacionan la edad de la maternidad, en este momento que se está retrasando más allá de los 27 años. He comentado que estaríamos en el programa de crecimiento, el hecho de tener esos hijos más tarde, si repercute en el envejecimiento de esos hijos. O sea, hay estudios de que relacionen la edad materna de la madre con el envejecimiento de los hijos. Empieza a verlos, y eso es una realidad constatada, pero no ahora. Y usted, cuando ya estudió medicina, que hice 2 años, como ustedes saben, de ginecología todavía hoy, ya nos enseñaban que una mujer de 31, 32 años es una primípara añosa. Fíjese usted el título. Es decir, los músculos del suelo pélvico, de alguna manera el tejido conjuntivo se infiltra y va ¿cómo es esto? Está rigidificando el perineo y hace un parto más difícil. La exposición a factores epigénicos en la edad a partir de la no reparación con eficiencia y fidelidad molecular, como es antes de los 27, puede pasar factura y todavía no lo sabemos bien. La edad de la mujer está precisamente en eso, la edad máxima, en donde todo es plástico, en donde todo es movible, cambiable. Está en alrededor de los 22, 23, 24, no estoy hablando de antes, estoy hablando todavía de ahora, 25, 26 años como mucho. Pasado ese tiempo, hay factores que desconocemos, y yo sé por qué ha hecho usted esa pregunta. Ve usted, tengo yo un hijo de 35 y todavía el tío no piensa ni tener hijos porque dice que es muy joven. Pues mire usted, digo hijo, pero es que en las chicas es exactamente igual. Media empiezas en el mundo occidental, los 32, 33, no pasa nada. Pues mire usted, no sabemos si pasa o no pasa, pero lo que sí es evidente es que biológicamente sí sabemos y tenemos datos constatados de que a los 27 aproximadamente ese programa se viene abajo y la resultante de todo eso pues todavía está por ver, pero es una realidad que está ahí. ¿Más preguntas? Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Alguno más? Veo que se lo pasan muy bien los ratones en tu laboratorio. Sí. Se van a querer ir todos a trabajar ahí. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Paco su charla. Muchísimas gracias, Paco.